Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Continuando con la temática de este mes, que es Derribando Gigantes, me corresponde compartir con ustedes una breve lectura bíblica, hablando de este tema. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en Números capítulo 13, versículo 33, que dice así: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Vemos que, según la palabra del Señor, Moisés envió a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida. Vemos que la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, en el verso 22, nos dice que fue el pueblo el que le pidió a Moisés que enviaran a reconocer la tierra. Y esto lo leemos, dice, Moisés dice: Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Es interesante este tema porque nos habla podríamos decir, de la incredulidad del pueblo de Dios. Dice un texto que 11 días después de abandonar Horeb, las huestes de Hebrea acamparon en Cades, en el desierto de Parán, cerca de la frontera de la tierra prometida. Allí propuso el pueblo que se enviasen espías a reconocer el país. Moisés presentó el asunto al Señor y el permiso le fue concedido con la indicación de elegir para este fin uno de los jefes de cada tribu. Los hombres fueron elegidos según lo ordenado, y Moisés les mandó que fuesen y viesen el país, cómo era y cuáles eran su situación y ventajas naturales, qué pueblos moraban allí y si eran fuertes o débiles, muchos o pocos, y asimismo que observasen la clase de tierra y su productividad, y que trajesen frutos de ella. Vemos, hermanos, que el pueblo de Israel aún no tenía o no conocía o no había tomado para sí la palabra de Dios, porque Dios ya les había dicho que la tierra que Él les daba era una tierra buena, una tierra donde fluía la leche y la miel, una tierra abundante, una tierra a la cual Dios les había dicho que Él se las iba a dar, que era su herencia perpetua. Vemos que estos hombres que fueron a recorrer la tierra eran príncipes de sus tribus, de cada tribu. Sabemos que el líder no condiciona su fe por lo que ve, sino por la palabra de Dios. Pero la incredulidad se enfoca en las dificultades. Ve ciudades amuralladas y gigantes más que la presencia y el poder de Dios. Nosotros siempre tenemos que reflejarnos en la palabra. Nosotros nos vemos en la palabra. A lo mejor hoy en día nosotros también tenemos una promesa, caminamos por fe, caminamos por la palabra de Dios, porque hemos creído en la palabra. Y hoy en día se nos han levantado gigantes. De hecho, la temática de este mes es derribando gigantes. No creo que sea porque se nos ocurrió. Es porque hay gigantes a los cuales hay que derribar.
Hay gigantes a los cuales se han levantado, quizás en el hogar, en el trabajo, en la familia. Día tras día nos enfrentamos a situaciones, nuestros hijos, cuando tienen un problema que nos acompleja o nos aqueja a nosotros, que nosotros no vemos la forma de hacer frente a dichas situaciones, a situaciones adversas. Pero Dios nos ha hablado por su palabra. Y Él nos dice que Él va a estar con nosotros, que Él estaría con nosotros hasta la consumación del tiempo, que Él haría... y nos ha dado una promesa que Él estará y nos ayudará en todo, que Él pelea junto a nosotros. Hay tantos textos, tantos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de que Dios va siempre a pelear por nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no derribamos esos gigantes? ¿Por qué en vez de derribar un gigante vemos que se nos va multiplicando? Se van haciendo a lo mejor más poderosos, y lo vemos como estos espías vieron cuando fueron a recorrer la tierra, el país. Ellos dicen que verdaderamente la tierra era una tierra buena, era de abundancia, era una tierra donde fluía la leche y la miel. Estos espías, cuando volvieron después de 40 días, dice que recorrieron todo el país, cada rincón. Traían una muestra del fruto de la tierra. Dice que traían un racimo que lo tenían que cargar entre 2 personas por el porte que tenía. Entonces verdaderamente era una tierra abundante, una tierra rica, una tierra bendecida por Dios. Qué absurdo, como dice un texto, es que hayan enviado espías, y suena así, hermano, un poco, la palabra un poco rara, pero es absurdo que hayan enviado espías a una tierra a la cual Dios ya le había dicho que era buena, una tierra que Dios había espiado por ellos mismos y se la había dado, porque cuando Dios quiere dar, da bueno, Dios no nos da lo más malo. Entonces, muchas veces nosotros nos vemos reflejados en la palabra, hermano. Nos vemos reflejados y nosotros nos tenemos que medir por la palabra de Dios. Decía al principio que el líder o la persona, ¿cierto? El cristiano no debe enfocarse en las dificultades, sino que en la palabra de Dios. Pero hoy en día nosotros, como les decía, tenemos a lo mejor hay pruebas que nos impiden el poder ver o el avanzar como nosotros quisiéramos. A lo mejor nuestro caminar se hace dificultoso porque nos sentimos amedrentados por gigantes que se levantan o por dificultades, por problemas. El pueblo de Israel enfrentó estas crisis, enfrentó estos problemas. Vemos que Dios fue misericordioso con ellos, porque cuando Dios les dijo que esta tierra a la cual fluía la leche, la miel, se la iba a dar a ellos, y ellos llegaron, o sea, no todos, sino que solamente 10 llegaron con mensajes negativos, con mensajes de que la tierra, claro, es buena, pero está habitada por gigantes, hay seres que nos superan en altura. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos inferiores? Que yo no soy mejor que él, este sabe más, o aquel de allá es mejor que yo. Muchas veces nos sentimos inferiores, y esos gigantes, esos temores que nosotros acumulamos en nuestro interior son los que Dios quiere que nosotros derribemos. Él nos ha hablado por su palabra, hemos escuchado mensajes, hemos escuchado la palabra, hemos leído la palabra de Dios, que Dios nos va a ayudar a hacer frente a las situaciones adversas. Hace unos días atrás nuestra hermana nos hablaba acerca del gigante Goliat. Nosotros como persona, hermano, o David como persona, como ser humano, era inferior, no tenía a lo mejor ninguna posibilidad de vencer a este gigante, porque este lo superaba en altura, era un hombre de guerra, ¿cierto? Un hombre que venía armado, podríamos decir con la armadura más avanzada de aquel entonces, y así el enemigo viene en contra nuestra.
viene con armadura que a lo mejor nosotros no tenemos. Nosotros, nuestra única arma, y es un arma poderosa, es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Con ella nosotros, es la que Dios nos ha entregado, como decía un texto un día en el culto de Gacitúa, que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales, son poderosas en el Señor para derribar fortalezas. Es lo que Dios nos ha puesto en este día. En este tiempo nosotros a lo mejor estamos viendo gigantes como estos 10 espías. Y estamos viendo que es algo imposible, lo que Dios nos ha prometido es algo imposible que a lo mejor nunca vamos a alcanzar. Hay que recordar que los otros dos espías, que era Josué y Caleb, también vieron gigantes. Ellos dijeron, es verdad que hay gigantes. Pero Dios ha dicho que Él nos ha entregado esta tierra y tenemos que ir y vamos y tomemos posesión de esta tierra porque Dios lo ha dicho. Dios ha hablado por su palabra que Él nos va a entregar esta tierra. Y creo que nosotros debiéramos tener la actitud de estos dos personajes. No amedrentarnos, aunque sé que es difícil. Sé que porque cuando uno más busca a Dios, muchas veces más problemas se levantan. Cuando uno busca a Dios, como que más dificultades se nos vienen. Hay gigantes hoy en día, gigantes económicos. Hoy día conversaba con una persona en el trabajo y él lo tomaba como gracia, pero me decía que él tenía muchas dificultades, que él tenía acciones en todas las tarjetas de crédito, tenía acciones en todos los bancos, haciendo alusión a la deuda que tenía, que a lo mejor para él era difícil vivir esta situación. Pero hoy en día hay gigantes que se levantan de esa forma, gigantes que a lo mejor se ven imbatibles, se ven invencibles, como le decía, con armamentos sofisticados, con armaduras que a lo mejor nosotros vemos impenetrables, que no vemos la forma, no vemos el medio, no vemos cómo podemos alcanzar o cómo nosotros podemos hacer frente. Pero Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dicho que Él nos dará la victoria. Dios nos ha dicho, así como le dijo al pueblo de Israel, y qué bueno que hayan habido personas que sí le creyeron al Señor, que sí dijeron, Dios nos ha entregado esto y Dios nos va a ayudar. Dios ha entregado esta tierra y esta tierra es una tierra buena, una tierra fértil, una tierra donde fluye la leche, la miel, una tierra de abundancia, una tierra que Dios ha entregado en nuestras manos. Hoy en día nuestros mayores gigantes es la duda y es la incredulidad. Porque nos cuesta asumir o nos cuesta creer lo que Dios ya nos ha dicho. Mire, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que existe Dios, y que es galardonador de los que le buscan. Qué importante, hermano. O sea, si nosotros decimos tener fe, debemos creer que hay un Dios, ¿cierto? Primero, y debemos creer en lo que el Señor nos ha dicho, en la palabra. Insisto, a lo mejor son situaciones adversas, situaciones difíciles. ¿Por qué es difícil? Y lo he vivido por experiencia. Es difícil cuando tú tienes, por decir, un familiar, una persona cercana o querida, enferma, y esta persona a lo mejor no sana, es difícil y a lo mejor ahí puede haber un poquito de incredulidad, ¿cierto? El de por qué Dios no hace un milagro, el de por qué Dios, y empezamos muchas veces a cuestionar y empiezan a surgir gigantes y empiezan o nosotros mismos nos creamos esos gigantes. También tenemos que saber que estamos sujetos a lo que es la voluntad de Dios. Saber que nosotros, hermano, solamente somos seres creados para gloria de Dios. Sabe que hay muchos versos, muchos hombres que experimentaron
o tuvieron experiencias difíciles. Y la Biblia nos narra, el mismo salmista David cuando dice que hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cierto? O sea, el salmista está diciendo que él hubiera desmayado, él hubiese a lo mejor abandonado todo, y es lo que nosotros debemos pensar. Nosotros desmayaríamos si no creyésemos en la bondad de Dios, si no creyésemos en que Dios va a orar por nosotros, nuestra vida no tendría sentido. Sin Dios no somos nada, sin Dios vamos de un lado a otro, divagamos de un lado a otro sin sentido. Pero debemos reconocer que la única fuerza, como les decía, hablaba el tema hace una semana atrás, acerca de David y Goliat, su única armadura o su única fuente de poder era su confianza en Dios. Porque la piedra, si bien es cierto, la piedra no, fue la que derribó al gigante, pero esa piedra iba con el poder de Dios, iba con la unción de Dios. Dios usó esos medios, esos recursos de aquel entonces para que David pudiese hacer frente a este gigante. Y hoy en día nosotros también, Dios pone recursos y nos pone armas. Muchas veces nos dicen, hoy vamos a ayunar. Y nosotros, ay, pero es que ayunar es que me cuesta. Y ponemos dificultades o excusas. Hoy vamos a hacer una oración. Son armas que Dios nos ha puesto, pero muchas veces también somos reacios a usar esas armas. Es por eso, hermanos, que para poder tener una mentalidad positiva, para poder tener o mostrar una creencia, una fe acérrima en Dios, es necesario que nos acerquemos a Él. Es necesario que seamos como Josué y Caleb. Esa mentalidad, a lo mejor como yo les decía, ellos vieron gigantes. Igual que a los 10 espías también vieron gigantes. Pero su mentalidad era distinta. Hoy en día, aquel que no tenga problema, que por favor dé la receta. Y para no tenerlos, porque hoy en día hay dificultades, muchas en todo ámbito, en todo hogar, incluso más para los cristianos, porque se nos levantan pruebas, se nos levantan dificultades, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien destruir. Y aquel que está, podríamos decir, débil en la fe, aquel que está medio tembleque, como se dice, sucumbe y es amedrentado. Y a lo mejor ve que estos gigantes aún van creciendo aún más y se van multiplicando y se le hace más difícil el poder enfrentarlos. Pero yo en este día, y esta palabra también es para mí, yo digo que con la ayuda del Señor nosotros vamos a vencer. Con la ayuda del Señor nosotros vamos a ver caer esos muros, nosotros vamos a ver caer esos gigantes. Nosotros vamos a poder derrotar con la ayuda del Señor, porque no con mi fuerza. Porque como dice un corito por ahí, porque Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él nos trajo hasta aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Y esta tierra es la tierra prometida, es la tierra de la promesa, es la tierra de la abundancia, es la tierra donde fluyen las aguas cristalinas, donde hay de abundancia. Es lo que Dios tiene para nosotros, pero esto está a lo mejor arraigado en nuestra mente, como seres humanos, en nuestras vidas, que muchas veces las dificultades las vemos mucho más grandes que Dios, pero es al revés, como dice un dicho por ahí, que Dios es más grande que tu problema. Y es lo que hoy en día a nosotros nos hace falta, es leer la palabra, interiorizarnos en la Escritura, porque nuestra única herramienta es la palabra. Si Jesús pudo hacer frente a Satanás, lo hizo por la palabra. Escrito está, le decía el Señor a Satanás. Entonces hoy en día nosotros también debemos usar esta palabra y decir, escrito está, Dios lo ha dicho, Dios es fiel a su promesa, Él acampa como poderoso gigante alrededor de los que le temen. Dice el Salmo 40, que se los voy a leer como ya conclusión para ir terminando este tema.
Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Si hoy en día estamos pasando dificultades, estamos pasando tiempos difíciles, estamos enfrentando gigantes, confiemos en el Señor. Con paciencia, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Quiero terminar con este verso del Salmo 42, en el verso 5, porque muchas veces estamos en esta condición, enfrentando dificultades, estos gigantes que en este mes tienen que ser derribados en el nombre del Señor. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, desde los Hermonitas, desde el monte de Misar. Dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Con quién, como quien hiere mis huesos? Mis enemigos me afrentan diciendo cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, hermano, lo que Dios nos dice, muchas veces nuestra alma se abate, es verdad. Vienen problemas, como ha tratado el tema, y estos gigantes que vienen a amenazarnos, como venía Goliat ya por muchos días, ¿cierto? Venía en la mañana, en la tarde, a atemorizarnos. Y muchas veces nosotros vivimos experiencias así. Pero acá la palabra del Señor decía que debemos esperar en Jehová, porque de Él viene nuestro socorro. Yo alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Porque Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Porque aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga este pequeño tema, este pequeño texto, y a creer a Dios, a creerle a Dios. Porque si Él ha hablado que los gigantes van a ser derribados, que con su ayuda, que solamente con su ayuda, solamente apegado a Él, confiando en Él, orando y entregando nuestras cargas a Él, nosotros venceremos. Porque yo, solo, Javier Vidal, por mí mismo, nada puedo hacer. Nada puedo hacer si no es con Dios. Con estas palabras me despido y que el Señor les bendiga. Mis queridos hermanos, buenas tardes en esta hora a toda mi querida iglesia del 15. Siguiendo con lo que hablaba mi hermano Javier acerca de la toma de la tierra prometida, cuando recién estos dos espías solamente fueron a ver el lugar donde iba a ser la tierra prometida, la Canaán de la que habla la Biblia, en donde el pueblo de Israel se podía asentar, donde era una tierra que iba a correr, que iba a salir leche y miel, como dice ahí. Yo les voy a conversar un poquito más cuando ya esa promesa ya se empieza a hacer realidad.
Y si nos fijamos y nos vamos al libro de Josué, en el capítulo 3 dice que es el paso del Jordán. Y vamos a leer desde el versículo 14 unos poquitos versículos. Dice, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretat, y las que descendían al mar de Arab, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Y como usted no puede haber escuchado algunos datos históricos acerca de este suceso, de lo que lo habla Josué en el capítulo 3, según los historiadores dicen que esto está situado en el año 1436 a.C. Dice, 40 años después de salir de Egipto, Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Los sacerdotes levantan el arca del pacto y la llevan delante de la gente. Cuando llegaron al Jordán, los sacerdotes se meten en el agua. Tan pronto como los pies de ellos lo tocan, el agua empieza a detenerse, el río arriba. Jehová ha cerrado el paso del agua. Los sacerdotes que van cargando el arca del pacto pasan en medio del río seco. Mientras están allí, todos los israelitas empiezan a cruzar el río Jordán sobre tierra seca. Jehová hace que los israelitas recojan 12 piedras como recordatorio de este milagro. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 4, donde dice las 12 piedras tomadas del Jordán. Jericó estaba situada a orillas del río Jordán, ubicada en la parte inferior de la cuesta que conduce a la montañosa meseta de Judá, a unos 8 kilómetros de la costa septentrional de la cuenca seca del Mar Muerto, a casi 240 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo, aproximadamente a 27 kilómetros de Jerusalén. En una época la ciudad fue conocida como la ciudad de las palmeras. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 34:3 y Jueces 3:13. Y después podemos ir tomando los capítulos de Josué, del capítulo 5 y del capítulo 5:13 al 6:20, y nos podemos dar cuenta de la destrucción de Jericó, que era una ciudad fortificada, tenía paredes gigantes que la rodeaban. Era imposible para un ejército normal atravesarla en esos tiempos, ya que recordemos que en los tiempos que vemos en la Biblia no había ni siquiera armamento, no habían como hoy en día tanques, misiles, nada. Eran hombres que andaban con sus lanzas, con sus flechas y peleas cuerpo a cuerpo, lo que se utilizaba en los ejércitos. A diferencia de hoy en día, que tenemos todos esos armamentos a favor que los hubieran hecho más fácil poder destruir una ciudad fortificada. Dice que durante 6 días marcharon una vez al día alrededor de Jericó, seguida por 7 sacerdotes que tocaban continuamente los cuernos. Detrás iban sacerdotes que llevaban el arca, y al final una retaguardia. El 7º día marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Cuando tocaron los cuernos en su última vuelta alrededor de Jericó, el pueblo lanzó un fuerte grito de guerra y las murallas de la ciudad empezaron a desplomarse. Qué grande es el poder de Dios. ¿Cómo puede derribar gigantes? Hay que confiar, como decía el hermano Javier, hay que confiar en Dios. Es el único que puede destruir y que puede, iglesia, derribar gigantes. Cuando tú ves que las cosas no están bien, hay un Dios que puede. Y yo estoy seguro que puede destruir todo y puede derribar cualquiera sea la situación.
Amén. Ahora seguiremos con otra parte. Mis hermanos, como podemos ver acá en este mapa, donde nos muestra la tierra de Canaán, si nos fijamos, esta era una tierra rodeada por naciones enemigas como los jebuseos, los heveos, los hititas, los amorreos, los amalequitas, la tierra filistea, donde está Gat. Si ustedes se pueden dar cuenta, Dios dice que a Israel le iba a dar una tierra hermosa, una tierra bellísima. Aquí están cerca del río Jordán, si los puede ver usted. O sea, imagínense, y todos estos pueblos estaban en contra de Israel. Imagínense lo que era tratar de luchar contra ellos. Era algo muy difícil. No era una cosa fácil. Pero cuando Dios hace una promesa, mire, si usted puede ver ahí la tierra de Gab, esta es la tierra donde, cuando lo referimos, hacemos la referencia a Goliat, dice que Goliat era de Gat, o sea que venía de aquella tierra, tierras donde habían hombres gigantes. Pero dice que el Dios de nosotros es más fuerte, es un Dios más poderoso. Seguimos viendo las tierras donde están los amorreos. Lo que es Siria, cerca del lugar de los heveos que pudimos ver en la primera imagen que yo les mostré. Siria. Estos lugares hoy en día se encuentran en una guerra muy grande. Los palestinos que se encuentran también por esta zona, en donde estaba Canaán, los palestinos también quieren recuperar parte de lo que era Jerusalén, de aquellos lugares. Por eso hay una constante guerra hoy en día. Como dijimos anteriormente, esperando que esto les haya servido, iglesia, eh, saber que podemos contar con un Dios que derriba gigantes. Para el pueblo de Israel era casi imposible entrar en esos lugares o vencer a esos ejércitos, que eran ejércitos muy fortificados. Pero Dios dio la victoria. Dios les dio en las manos que vencieran a esos pueblos. Y gracias a eso, hoy en día tenemos oportunidad de una salvación. Todo era un plan, todo era algo que Dios mantenía pendiente para nosotros. El Señor les bendiga y espero estos pequeños estudios que hemos hecho con nuestro hermano Javier Vidal sea de bendición para ustedes. El Señor les bendiga y solamente para mí su misericordia. Amén.